Vamos a terminar con organización psicomotriz y no vamos a llegar a hemodinamia ni demencias, pero vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Terminamos ahora con organización psicomotriz. A lo que lleguemos, y no voy a seguir dándolo porque nos vamos a atrasar si no. Igual estamos bien. Estamos bien porque nunca se llega a dar todo, en realidad. Depende cuál sea el parámetro, ¿no? Bueno, estoy compartiendo ya. ¿Puse compartir? No. Todavía no. Todavía no. No. Ok. ¿Ya hicieron su tecito, su café, su Campari? La birra. También, cervecita. Julián no se movió de la silla. Julián no se movió a la silla. No les voy a mentir, me estoy entreteniendo, pues me enojé mucho con el cuadro del circuito de Papés y lo estoy rehaciendo, pero con color y con... Me estoy enloqueciendo con eso. Ah, bueno. No, no Después te se lo enloquezcas paso. tanto. No te enloquezcas tanto. No. No, me gusta el diseño y es medio atroz esto para mi cerebro, así que lo estoy rehaciendo. Está bien. Igual es una versión expandida del circuito de Papés, digamos. Okay. Es una expansión para los que les gustan los videojuegos. Tiene el DLC, como se le dice. Claro. Es como para integrar un poco más todo lo que se vio de manera con palabras, ¿no? Un DLC Bien. gratuito. ¿Eh? Un DLC para quien gusta de juegos, gratuito. Claro. Bueno, ya vimos tono muscular. Vamos con reflejos. Igual ya empezamos a ver un poquito de reflejos, ¿sí? Son reacciones automáticas e inmediatas. ¿Sí? Ya lo vimos esto. Desencadenadas por estímulos que impresionan diversos receptores y tienden a favorecer la adecuación del hombre o mujer al medio. Constituyen la forma más primitiva de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Reacciones automáticas e inmediatas, ya vimos por qué. No hay procesamiento a nivel sistema nervioso central, ¿sí? Amígdala. Menos a nivel cortical. No, tampoco. Acordate, médula aferente, estímulo en receptor en tendón, reflejo rotuliano, ¿sí? Información propioceptiva de receptores en el tendón, ¿sí? Llega a médula en ciertos receptores, ¿sí? De ese tendón. Por eso es en cierto lugar el reflejo rotuliano. Llega a médula, transmitida por una neurona aferente, que justo esa neurona se comunica con una interneurona, que comunica a su vez con una motoneurona, que produce el movimiento de los músculos de la pierna. ¿Cuáles? El tríceps y el cuádriceps plural, seguro. No me acuerdo. ¿Sí? Pero estoy razonando. ¿Está? Por lo tanto, sí, es reacción automática e inmediata, no consciente. ¿Sí? Y evidentemente constituye la forma más primitiva de movimiento. Antes que el niño o la niña empiecen a aprender movimientos por imitación o por exploración, y en la invitación tienen que haber las neuronas espejo también, los primeros movimientos son movimientos reflejos. ¿Sí? La primera actividad muscular es no consciente y es del tono muscular, con esa hipertonía muscular. Después, los reflejos arcaicos, primitivos o arcaicos, que ahora los vamos a ver. ¿Sí?
Y a partir de ahí conductas más complejas, y a partir de ahí conductas de motilidad voluntaria. ¿Está? Eso es organización psicomotriz. Arco reflejo. Respuesta involuntaria, ya lo vimos, automática, no controlada. ¿Sí? Hay otros arcos reflejos. Por ejemplo, cuando acerco los dedos al fuego. ¿Sí? Ese es un arco reflejo donde ahí no hay nociceptores. Los receptores táctiles tienen un estímulo superior al habitual, no sé si hay nociceptores ahí, y transmiten información que se procesa como dolor, luego se procesa como dolor si hay nociceptores. Vamos de vuelta, porque lo estoy razonando mientras estoy dando el ejemplo. Si hay una información sensitiva, por ejemplo, toco algo caliente que no sabía que estaba caliente, enseguida lo alejo. ¿Por qué? Porque ese estímulo térmico supera mi umbral de resistencia, inmediatamente el arco reflejo, sin que medie ningún tipo de control, hace que aparte mi mano. ¿Sí? ¿La úvula también? ¿La campanilla? ¿En qué? Como arco reflejo, la arcada, por ejemplo. Cuando toca algo la garganta, queda arcadas. ¿Eso también? Podría ser, la verdad que no lo sé, pero podría ser, sí. Okay. Vos decís entre el velo del paladar y la úvula, digamos. Sí. Para la estimulación del vómito. Sí. Podría ser un arco reflejo, sí, podría ser. Sí. Okay. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. No conozco, no sé cómo se llama ese reflejo en particular, ¿sí? Por más que esté involucrado en no me gusta ni llamarlos ni cuadros ni patologías, trastornos de la alimentación, etcétera, ¿no? Sí, o yo en realidad estaba pensando en cuando a una persona sin querer toma algún veneno, por así decirle, que le tienen que provocar el vómito También, sí, claro, por para supuesto. desintoxicarlo. Sí, sí, claro, sí, sí, totalmente, sí, también. Bien, bien, ya vimos esto. Componentes del arco reflejo. Hay un receptor sensitivo, ¿sí? Por ejemplo, el receptor propioceptivo en tendón en la rótula. Hay una neurona que está conectada a ese receptor y transmite hacia médula esa información. Hay una interneurona, como ya vimos, y una neurona motora o eferente. Y por supuesto un efector, que en este caso es músculo esqueleto liso cardíaco en algún caso, glándula también. Bien. Reflejos arcaicos. Ya sabemos que es un reflejo, ¿sí? Hay reflejos que se llaman arcaicos porque son arcos reflejos que se van perdiendo con el transcurso de los meses en el recién nacido. ¿Sí? El tema es que no son solo automatismos motores. Un arco reflejo es un automatismo motor. ¿Sí? También tienen que ver con el aprendizaje de la postura y también con el desarrollo motor que permite luego los movimientos voluntarios. ¿Sí? Son los primeros procesos nociopráxicos, ese es el tema. ¿Sí? A medida que va madurando el sistema nervioso central y periférico, los reflejos arcaicos van dando lugar a actividad psicomotriz voluntaria. Si bien aparecen otros reflejos, hay reflejos arcaicos que se pierden y que si se mantienen o aparecen luego son índice de una patología, ¿sí?
en la clínica, ¿sí? Reflejo de Babinski, lo vamos a ver ahora. En el adulto es patológico, ¿sí? Es un signo clínico de patología. Entonces, los reflejos arcaicos son reflejos, son automatismos que tienen que ver con el desarrollo nociopráxico y que se pierden con el transcurso de los meses. Cada tipo de reflejo se va perdiendo en distintos momentos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se va desarrollando? Recuerden con todo esto, recuerden que hay mielinización y hay arborización dendrítica y hay espinas dendríticas, o sea, hay también plasticidad sináptica, ¿sí? Hay repetición de acciones reflejas, se empiezan a conservar a medida que se van perdiendo los reflejos, se conservan los resultados obtenidos, ¿sí? Y eso es lo que va a dar el aprendizaje del movimiento voluntario, de la intencionalidad, ¿sí? Es lo que se conoce como reacción circular de Baldwin. Falta una D ahí. Suelen estar presentes entre los 12 y los 24 meses, ¿sí? Como les decía. Ya vimos todo esto. Vamos a poner un ejemplo, el reflejo de succión, ¿sí? El reflejo prensil, ahora lo vamos a ver también. El reflejo de succión, por ejemplo, es un reflejo, ¿sí? Vos ponés el dedo, el bebé chupa, pero por cuestión refleja. Pero ese aprendizaje, esa repetición con el chupete, con el dedo, por casualidad, hace que después aprenda a succionar la teta cada vez mejor, ¿sí? O se lleve el dedo a la boca para recordar el pezón, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿se entiende por qué reflejo arcaico? Porque están en un momento primitivo de la vida, ¿sí? Primero, y se va perdiendo. Y a medida que se va perdiendo por repetición, se va incorporando el movimiento. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer algunos reflejos. Vamos a ver si funciona esto. La otra vez me funcionó. Reflejo tono cervical asimétrico. En postura ventral. Si se mueve la cabeza hacia un lado, hacia el lado contrario, ahora lo van a ver, se mueven los miembros opuestos. Ay, mi amor. Qué lindo. Hay extensión de los miembros hacia el lado donde se orienta la cara y flexión de los miembros del lado opuesto, o sea, de donde estaba antes la cara, ¿sí? Hacia donde miraba. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ahora sí, con la Una explicación del libro no, guitarra ahora de sí. fondo. Muy bueno, profe. Muy bueno, sí, se ve clarísimo. Creo que todos estos están en el módulo, ¿eh? Opa. Creo que todos estos están en el módulo. Me encanta la musiquita bluseada ahí, lo folk. Me Sí, encanta. sí. Bien. Ese es el reflejo tónico cervical asimétrico, uno de los reflejos más importantes en el desarrollo de la organización psicomotriz. ¿Sí?
¿Por qué? Porque, en primer lugar, como se imaginarán, ahora que lo vieron, tiene que ver con el movimiento de llevar la cara hacia el pezón de la madre. ¿Sí? También porque tiene que ver con el tono de la nuca, ¿sí? Y la postura que se evalúa en los primeros meses de vida, ¿sí? También porque permite al bebé encontrar la mano, ¿sí? Y luego dirigir la mirada hacia un objetivo, ¿sí? Evalúa propiocepción, conexiones con el sistema vestibular, ¿sí? Bien, tono cervical asimétrico. Todos estos reflejos están, creo que todos, debe faltar uno, tal vez, en el módulo, ¿sí? Algunos los puse para explicarlos un poco más. El tónico laberíntico, el bebé está boca arriba, ¿sí? Y se le extiende la cabeza, al extenderle la cabeza, le tomo de la barbilla y le extiendo la cabeza hacia atrás, digamos, ¿no? Y se flexionan las extremidades superiores y se extienden las inferiores, ¿sí? Algunos lo consideran un reflejo defensivo, ¿eh? Profe, una consulta. ¿Este es el Landau que lo nombra así en el libro? No, creo que no. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Ah, Landau. Sí, el Landau. Porque dice Landau y se flexiona la cabeza y desaparece la extensión del tronco y extremidades inferiores. No, ese es otro. Ah, ok. Reflejo de Moro o de los brazos en cruz. Este es un poquito... Este reflejo es el de Moro. Este también es un reflejo defensivo, ¿sí? ¿Por qué reflejo defensivo? Porque o se lo pone en una camilla, ¿vieron esas como camillitas de metal? Y se produce un impacto y produce las mismas consecuencias, o se hace como que o se percute la mesa, o se baja la base de sustentación, digamos que son las dos manos, ¿sí? Y produce este tipo de automatismo donde hay abducción de los miembros superiores, flexión de los miembros inferiores, ¿sí? Que es también una reacción de defensa, ¿sí? No es para audición esto, por eso se puede hacer también bajando la base de sustentación, porque lo que se evalúa es a partir de la propiocepción, ¿sí? Lo normal es que permanezca y desaparezca hacia los 4 a 6 meses. Reflejo de Landau, el que decías vos, ¿sí? Se extiende la cabeza y las extremidades, ¿sí? Listo. Pero es distinta la maniobra. Se extiende la cabeza y las extremidades haciendo como un arco, ¿sí? Hacia atrás. ¿Está? ¿Y qué pasa? Se produce una flexión del tronco y de las extremidades inferiores. Por esa extensión, flexiona, ¿sí? Más vale que no haces una extensión tan fuerte. También acá se evalúa muchos reflejos se evalúan sistema laberíntico, que tiene que ver con el equilibrio. Y reacciones de los músculos cervicales.
Este reflejo, con mayor o menor intensidad, está presente entre el tercer mes y los 2 años de vida. Ven que van desapareciendo en distinto momento, ¿sí? El reflejo de los ojos de muñeca japonesa, que es el que después va a permitir el que yo mantenga un punto fijo estando en movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, como cuando voy en un tren. Es el precursor del reflejo de fijación ocular, que es muy importante para la lectura, ¿sí? Y para la atención en general. El reflejo mano-boca es otro de los reflejos arcaicos. Cuando se presiona sobre las manos, la cabeza se orienta hacia la línea media del cuerpo y se abre la boca. El reflejo de prensión o darwiniano, este es uno de los más conocidos y el que hacemos todos y todas. Pongo el dedo y el nene cierra la mano automáticamente, ¿sí? Permite el desarrollo de la aprehensión del tomar, ¿sí? Voluntariamente, y luego la motilidad fina. Estoy empezando a ejercitar todos los músculos de la mano, ¿sí? No solo los músculos, sino las vías ascendentes, aferentes y eferentes. Reflejo de Babinski. A ver si está acá. Sí, estaba. Va de vuelta. Se estimula la planta del pie. Al estimular la planta del pie, los dedos se abren en abanico. ¿Ven? Ahora deja de estimular. Sigue abriendo los dedos, los debería cerrar en algún momento. Pero vean al principio. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Ese es el reflejo de Babinski. Si un adulto hace esta maniobra y presenta ese reflejo, se llama signo de Babinski. Y es una patología motora, que tiene que ver con una lesión piramidal, ¿sí? Sistema motor voluntario, donde está involucrada el área 4 de corteza. Bien, creo que ya vamos terminando. Sí. Hasta acá, entonces, estuvimos viendo qué es la organización psicomotriz, por qué estudiarla, qué tiene que ver con lo nociopráxico, qué tiene que ver con la estructuración psíquica. Estuvimos viendo praxias, por lo tanto estuvimos viendo tono muscular y reflejos arcaicos. Y todo esto teniendo en cuenta que tiene que ver con desarrollo madurativo de lo biótico, ¿sí? Con participación del lazo social y participación de lo psíquico. Como tiene que ver con etapas primeras del desarrollo, vamos a ver como una especie de temita, de conceptos que tienen que ver con esto, pero no específicamente, pero ocurren con esto, son conceptos que acompañan a estos conceptos, los conceptos de desarrollo, crecimiento y maduración. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos que hay estructuras y órganos del cuerpo orgánico que
van adquiriendo más habilidades. ¿Sí? El desarrollo va de lo más vago, de lo más inespecífico, a lo más específico, a lo más definido. Piensen en una praxia motora, ¿sí? Va desde lo cefálico a lo caudal y desde lo proximal a lo distal. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ir controlando primero los músculos que están más cerca del eje del cuerpo, ¿sí? Y más cerca de la cabeza, ¿sí? Voy a ir desarrollando, no controlando, desarrollando, ¿sí? Es continuo y es gradual. Tiende a ser constante. De eso hablamos cuando hablamos de desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, ay, ¿cómo crece este nene? ¿Qué es? ¿Porque se desarrolló o porque creció? No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de dimensión, ¿sí? Hablamos de la res extensa kantiana, ¿sí? Es las dimensiones del cuerpo. Aumentó la longitud, aumentó la masa muscular. Crecimiento es multiplicación celular, ¿sí? Crecimiento de células tejido. ¿Está? Y maduración, esto para la psicología clásica, ¿sí? Son los procesos cualitativos, ya no cuantitativos como el crecimiento, que permite que las diversas estructuras involucradas funcionen de manera cada vez más compleja. ¿Se entiende? Hola. Clarísimo, Sí, clarísimo. Sí, profe. Sí, lo seguimos. Bien. Profe. Sí, profe. Bueno, uy, me olvidé de grabar. ¿Me olvidé de grabar o empecé a grabar? Ya no me acuerdo. No, creo que sí. No, profe, grabó. Se está grabando, se está grabando. Bueno, genial, menos mal. Bien. Bueno, ¿llegamos hasta acá? ¿Terminamos acá? Porque si empiezo con hemodinámica voy a dejar en 2 slides y no tiene sentido. Espero que les haya sido útil la clase, agradable y deseable también. Nos vemos el martes que viene. Queda abierto el foro de la clase 7. Están los materiales. Algo más que les quería decir. Bueno, les viene mañana pasado, supongo que mañana, no, quizás pasado, les viene la tarea por anuncios. Responden desde la plataforma, adjuntando el archivo. Y nada más. Dudas, preguntas, lo ven en el foro. Nos vemos el martes que viene. Chau, gente. Chao. Gracias por todo, profe. Bien, Gracias. cuídense. Buenas noches. Cuídense mucho. Buena chau. semana.